Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bueno, la primera gira que hace el ex candidato presidencial Gustavo Petro y hoy senador de la República, después de su campaña tan intensa, es aquí en Sucre. Maestro, pero empecemos por lo caliente. Revisando aquí en el internet, el Twitter, que usted lo maneja bien, en el trending topic es tendencia hoy numeral, estamos cansados de la corrupción. Se siente en internet, pero en los pueblos se ve muy calmada la campaña. ¿Qué está pasando? Sí, son dos mundos diferentes, porque el mundo de internet es el mundo conectado, la red, es una vanguardia. Toda la humanidad será así, pero si usted observa, incluso lo puede probar con su celular, cuando no le aparece el 4G, usted ya está desconectado realmente, solo le entran llamadas. Sí, señor. Pero ya usted no puede observar la banda ancha, le permite ver el Twitter, las redes, ya no lo puede hacer. Los videos, le cuesta mucho, etcétera. Entonces, en realidad, buena parte de la población colombiana no está en red. Sea porque no le llega la banda ancha, al mundo campesino no le llega, al mundo del barrio popular no le llega, sea porque no tiene la plata para comprarse un plan de esos, con un cacharro de esos que tenga banda ancha, un computador en su casa, sea porque no lo sabe manejar, entonces lo usas para distraerte, viendo otras cosas. Basuritas, ¿no? Pero todo eso junto hace que la mayor parte de la sociedad colombiana no está en la red. ¿Y qué va a pasar entonces con la gente de a pie y sombrero? Se va quedando, de abarca. Porque es un nuevo analfabetismo. Igual que uno era analfabeta antes por no saber leer y escribir. Ahora, si uno no sabe manejar las redes, paulatinamente en el tiempo, cada vez será más analfabeta. Porque al saber manejar las redes, la persona se puede informar. Y formar a la vez también. En el mundo, del mundo, de todo, de lo que quiera. Y de lo que no quiera, porque hay que informarse de lo que uno no quiera, porque es lo que mueve el pensamiento. Y cuando eso sucede, la persona olvida que la información es el poder. Entonces la manipula. ¿Esto quiere decir que esta campaña anticorrupción se va a dar aquí? No, eso quiere decir que hay que llevarla a la puerta, pero la campaña como tal, digamos, no es el problema está en la consulta anticorrupción, que para eso es que creo están haciendo esa campaña. La consulta está herida de muerte. ¿Considera usted? ¿Quiénes la están matando? La mató Duque, porque la consulta por normas legales para ser válida necesita 13 millones de votos. Pues mire los votos de hace, todavía creo que no pasa un mes. 8 millones yo obtuve, 10 millones Duque, es decir... Son 18 millones. 18, es decir, para sacar 13 hay que hacer un esfuerzo mancomunado entre hoy la fuerza del gobierno y nosotros. ¿Para dónde van los 8 millones de votos de Gustavo Petro? Bueno, para el poder. Ese es el objetivo y espero que así cada ciudadano y ciudadana que haya votado por Petro lo sepa, ¿no? Lo entienda. ¿Usted considera que eso quedó aplazado? No, es que ya empieza de nuevo el proceso. Las alcaldías. En octubre, ya dentro de un poco. Las locales que son más ardientes todavía. Más fogosas. Tienen menos votos, pero indudablemente... No, aquí en Sucre vota más gente para las locales. Indudablemente se juega intereses sociales, económicos en el territorio, pero no es aislado de lo que ya se debatió en el país. Antes de entrar en eso de lo local, ¿por qué usted dice que Duque mató la consulta anticorrupción? Bueno, sí, porque saltamos otro tema. Sí. Por las matemáticas mismas. Si son 13 millones el mínimo, él obtuvo 10, él solo no podría tampoco, yo obtuve 8, tampoco podría solo. Solo hay una forma, juntarnos. ¿Y el que dice? ¿Usted cree Entonces él había dicho en campaña que sí, ¿cierto? Claro.
Pero Uribe dice que no. Y muchos ingenuos electores dijeron, bueno, entonces... Ahora que se posesiona en su discurso, ni menciona el tema, sino que presenta unos proyectos. Y efectivamente, en la tarde, ya en la siguiente sesión, Uribe dice, no, nosotros queremos es votar los proyectos. Claro, como siempre aparecen ingenuos, y entonces dicen, bueno, pues nos ahorramos la plata de la consulta, mejor. Y olvidan toda la historia de Colombia. Van a presentar los proyectos a través del Congreso de la República, no de la consulta. No les interesa. Ser ellos protagonistas. No les interesa la consulta. Sí. Ahí la matan, porque si a ellos no están 13 millones de votos, no es fácil. Y dos, al meter eso en el Congreso, no pasa. Claro, porque eso es entregarle las normas para luchar contra la corrupción a los corruptos. Es decir, es una forma de matar completamente la lucha. ¿Y lo estarían viendo como un gancho hacia la alcaldía de Bogotá y las otras alcaldías? No, yo pienso que ellos tenían un temor. ¿Qué es lo que les pasa? Es que ellos juntaron toda la corrupción de Colombia. Toda. O sea, para que ganar. Quiere hacer sus normas. Claro, y entonces ¿cómo van a luchar contra la corrupción si tienen los corruptos en la casa? Doctor Petro, la bancada de los decentes, el polo, ¿a qué le va a apostar en el Congreso? No, cada grupo tiene sus estrategias, ¿no? Pero si me lo preguntas a mí, que llego ahí de una manera un tanto extraña, porque esa norma, yo la estreno, una ley nueva que permite que el segundo... La compensación. Sí, como un premio consolación. Consolación, sí. Que en Europa existe, pero porque hay la figura del parlamentarismo, es decir, un parlamento puede cambiar el presidente cuando quiera, cuando tenga mayoría a otro. Este es un híbrido, entonces, ¿qué puedo yo hacer ahí? Puedo controlar el gobierno, digamos, en materias graves, por lo menos decir, esto está pasando, con unos medios de comunicación tradicionales que usted sabe ocultan. Pero ya no son tan fuertes como antes. Porque están las redes. Están las redes. Es una forma, digamos, de apoyarlos. Que a usted le ha ido muy bien en eso. Sí, las redes tienen Pero usted lo ha burbujas. buscado o ellos lo han buscado a usted. Yo creo que toda esa necesidad de tener información alternativa que no encuentran en la radio, en la televisión, me ha fortalecido, porque ahí la han encontrado, ¿cierto? En materias importantes para Colombia. Algunos entran a atacar, bueno, todo lo que sea en redes, pero digamos, es una forma de tener otra información. Pero la piensan controlar con el tiempo. Meterla en cintura, pues verla. Sí, pero han fracasado hasta ahora, ¿no? Y hay países que ya hay países que bajan el internet, claro. Digamos, pero en realidad yo creo que ya es imparable. Yo creo que esto lleva a otro mundo. Le voy a poner un ejemplo concreto, no de lo que está pasando ahora, sino lo que podría pasar. Yo hubiera querido acelerarlo. Por ejemplo, un cultivador de yuca, campesino, quizás no terminó. De ahí de Betulia. Que no terminó quizás su primaria, ¿cierto? Es. Ahí está. Su hijo ya más gomoso, ya sabe manejar el celular y ya se defiende. Quizás solo hoy ve mujeres desnudas, etcétera. Canciones, la música de Silvestre, etcétera. Pero de pronto ese muchacho empieza a entender que ahí no solamente ve eso, sino que con claro, con otro ya empieza a ver qué pasa en Europa, qué pasa en China, qué pasa, cómo son las cosas. Mire lo que se le abre la cabeza, ¿no? Si a esa casa del señor campesino llega la banda ancha, que es un filamento transparente, como el hilo del teléfono, pero... Fibra óptica. Entonces ese señor puede tener 150 megas de banda ancha. Él quizás ya no comprenda para qué, pero el joven sí. El joven lo va a enchufar, ¿cierto? A su computador o a su cacharrito, a su flecha, como dicen, pero las flechas cada vez van a ser mejores. Claro. Y va a empezar a entender que puede vincular la producción de yuca de su región, de su papá, al mercado mundial. Al mercado mundial directamente. Claro. Y ahí hay una revolución. Claro. Bueno, hacemos la primera pausa en esta charla aquí con Gustavo Petro. Ya regresamos.
Continuamos en esta entrevista con Gustavo Petro aquí en el departamento de Sucre. Usted picó primero en materia local, pero quiero tratar un temita que también está ahí en las redes sociales. Vi un video donde un soldado está pisoteando la foto del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Qué opinan ustedes de esos actos tan grotescos y le fue tan mal al expresidente Santos? ¿Cómo lo vio usted? Yo no lo he visto, no me sorprende incluso. No, yo lo acabo de ver, ahí está. A veces son mentiras, ¿no? De pronto no es el militar, sino un montaje. Sí, a veces son montajes de estas facciones nazis que están en la extrema del uribismo. Porque no, el uribismo no lo puede uno calificar de nazi todo. Hay gente ahí de buena voluntad, la mayoría cree que eso es lo mejor, etc. Y lo hace de buena fe. Pero si hay un núcleo, que ojalá no sea el que llegue al poder finalmente, que es nazi. Es ya premeditadamente organizado, son cadenas, están en las redes, correcto, tienen organización y generan ese tipo de infundios, que yo ya los viví también en carne propia en mi campaña, ¿no? Porque de mí decían que era un demonio, que era Satanás, que iba a convertir a Colombia en Venezuela, que iba a quemar las iglesias, que tenía una hija que no había querido reconocer, que resultó ser una actriz porno árabe. ¿Y aquí en que nunca ha visitado ni América. Yo no la conozco, por lo menos yo no la conozco. Pues yo dije, si me nombran presidente la invitamos. Y yo dije, hasta buena está. Sí, estaba bonita. Y así, digamos, unas campañas de desprestigio brutales, delictivas, porque eso es un crimen. Es un delito, claro. Pero la gente se va creyendo todas esas vainas y a veces este tipo de cosas lo pueden ser. Yo estoy convencido que lo es. Bueno, pero el discurso de Ernesto Macías es que ellos producen ese clima, ¿cierto? ¿Pero qué dice Macías? Bueno, en las cosas que dijo, digamos que es absolutamente brutal. Por ejemplo, y tiene que retirar toda la cúpula militar. ¿Por qué? Porque hizo la paz. Usted sabe que es un general de la República, un coronel del ejército, cualquier arma que sea capaz de darle la mano a quien consideraba el día anterior su enemigo y lo estaba combatiendo. Esa persona es un héroe, es una persona magnífica desde el punto de vista del individuo, no solo porque la política, etcétera. Cuando un combatiente es capaz de darle la mano a su otro combatiente que considera su enemigo, esas son seres humanos, son personas, es la humanidad la que ahí se va a reflejar. Por encima de todo, claro. Por encima de todo. Entonces, tratar así a la Pero cúpula usted militar, personalmente, ¿cómo califica la gestión de Juan a mí no Manuel me Santos? gusta, porque es que, y se lo dije a Macías ya después, en la plenaria que siguió, como ya en el Senado. Pues a mí me pareció que lo que hizo, al dar un balance, algunas cifras falsas, otras no, Algunas no comprobables. tratando de decir, es que Santos es el malo y Uribe el bueno, que fue lo que... Pues esos carretes, esa sí es la mentira. ¿Quién le escribió el discurso, considera usted? José Obdulio. ¿Sí? Sí, porque desde hace, ya van a ser 25 años con el gobierno de Duque, un cuarto de siglo, los colombianos vienen escogiendo el mismo modelo político, económico y social, que es el que se construye alrededor del boom petrolero. ¿Quién fue el que empezó eso? Andrés Pastrana, cuando presentó el Código Minero y prácticamente le entregó el país a las multinacionales poderosas de la minería, empezando por el petróleo y el carbón y en menor medida el oro. Desde ahí, ya hace 20 años, Uribe 8 años, profundizó eso al máximo, y Santos igual, y Duque va a ser igual. Pero vamos a completar 25 años de un modelo absolutamente dañino para Colombia. No porque, digamos, sacar oro o cosas de esas sea malo per se. Es malo el petróleo y el carbón, porque es el que producen toda esa maquinaria tecnológica, los gases efecto invernadero que están produciendo el cambio climático, que pueden matar la vida. A propósito, usted está leyendo un libro sobre el gasto público.
¿Qué Sí, nos en puede este momento. compartir de esa lectura? Bueno, tiene que ver con esto, pero termino. Digamos, Sí, sí. este tema de que fue tema de la campaña, yo les dije el aguacate, pero el aguacate era un símbolo. Claro, la gente lo Esta es la cogió por el otro lado. agricultura, la industria, a la agroindustria, en vez del petróleo. Le dijeron, es que ambas cosas se puede. No, señores, no se puede. No se puede. Pero que se necesita un tiempo de transición. Una transición que no Claro. puede ser tampoco muy larga. Claro. Pero esa transición, ¿por qué? Porque este es el problema. Vamos a comparar el café. Sucre no produce mucho café, creo. Aquí en los Montes de María algo. sí. Pero como ha sido el producto más tradicional de Colombia, ¿cierto? Ujú. Y el que nos salvó de la Acá es el recesión. tabaco en los Montes de María. Pero pongamos el café. Entonces el café se exporta y entonces un cafetero recibe de acuerdo al precio internacional del Claro. café, que es en dólares. Entonces la tasa de cambio, que lo que dan por dólares, es lo que él recibe. Ahí Si nosotros exportamos petróleo, y hay un boom petrolero, como efectivamente hubo en estas 2 décadas, entonces se cae el dólar, ¿cierto? Claro. Llegamos a tener a 1.500 pesos el dólar. Si se cae el precio del dólar, ¿qué le pasa al cafetero? Baja el... Recibe en pesos, Claro, recibe menos. recibe Y él menos, se sí, quiebra. Claro, claro. Y esto es lo que no le... Claro, al cafetero le dicen, vamos a defender la caficultura, etcétera. Eso mismo le pasa a cualquier agricultor exportador. Pues lo que le sucede es que se quiebra el café y el petróleo. Bueno, ahí lo malo es el monocultivo, ¿no? Hay que variarlo. Bueno, entonces, sí, pero si uno hace depender las cosas del petróleo y hay No pasa un boom, como Venezuela, ¿no? entonces se va muriendo la agricultura, se va muriendo la industria, porque entonces esta guayabera que es made in Colombia, resulta que sale más barata si uno la... Ese es de Almacén Carmencita, me imagino. no tanto, De sus vecinos aquí. esta la compré en Bogotá. Muy bien. Esta se vuelve más cara en Colombia y entonces lo importado, la China, se vuelve más barata. Y se va acabando. Entonces, ¿qué pasa? Los que trabajan esto, el empresario, los trabajadores, que generalmente son mujeres, para afuera. Se pierde el empleo. Eso claro. es Venezuela. Claro. Y sobre el libro ese, sobre el gasto público, ¿qué nos puede compartir? El Porque gasto público el problema de nosotros ahora es es un económico. libro, hasta ahora me lo acaban de regalar, pero es al estilo del de Piketty, un balance estadístico histórico de largo plazo, un siglo, para mirar qué pasa con el gasto en salud y educación en los principales países del mundo. ¿Y qué pasa con eso? Pues que ha crecido. Digamos, toda esta tesis que usted se la escucha a Duque hoy, que hay que quitar el gasto público, ¿cierto? Hay que disminuir el gasto público, que es una mentira, es una trampa, porque la historia real de los países desarrollados es que tienen que aumentar el gasto público social, no cualquier gasto público. Claro. ¿Y cuál es De el calidad. gasto público social? Educación, salud, pensiones, pues, cuando el Estado se mete a pagar pensiones. Básicamente eso es el cuidado de la primera infancia, la educación superior, etcétera. Ese gasto en el mundo cada vez es más creciente. Lo que hemos observado en Colombia es al revés. Incremento del gasto militar. Incremento del gasto militar en tiempos de guerra, incremento de la deuda para infraestructura y que se la han robado, que es así como se han robado las regalías, es el caso de Brecht, pero no es el único. Y en cambio la educación superior, la educación preescolar no existe, o la han destruido, o la han vuelto raquítica, el gasto en salud, usted sabe la crisis que ya tenemos, etcétera. El gasto social en Colombia lo han marchitado simplemente para hacer del presupuesto un mundo de negocios. Doctor, bueno, en el aspecto de Sucre, usted tiene raíces costeñas y su esposa de aquí de Sincelejo, tenemos unos oficinos muy especiales aquí en Venecia. En la consulta con Carlos... Gaviria. No, con Carlos Omar. Sí. Usted sacó 120.000 votos, si no estoy equivocado. Y en la segunda vuelta subió a 185.000 votos, que fueron los que sacó Yair Acuña el año pasado con su mujer para la gobernación.
Y Edgar Martínez, el actual gobernador, sacó 205.000. Cualquiera pensaría que usted va a elegir el gobernador en Sucre. ¿Cómo manejar ese voto que es bastante emotivo? Que no es automático, sí. ¿No? Eso no es tan... Pues la gente vota por el politiquero corrupto y por el presidente que quiere. Y entonces hay como una esquizofrenia ahí, pero veamos un poco el tema de la costa, digamos, lo que nos deja esta campaña electoral. ¿Por qué no hacemos una pequeña pausa y rematamos por ahí? Bueno. Ya regresamos. Bueno, es fácil dialogar con Gustavo Petro porque es muy amplio, pues. Quisiéramos tener mucho tiempo para hablar aquí toda esta tarde porque está soplando una brisa sabanera aquí, a pesar del calor. Hablemos para dónde van a coger esos votos y analicemos el tema de la costa, que es su tierra. Aunque sí, usted me parece que no es un costeño muy típico. No, porque me crié en Bogotá. En Zipaquirá. Y estudié en Zipaquirá y hasta mis 25 años. Y después el país lo recorrí prácticamente. Pero mire los resultados electorales. Mi estrategia, basada un poco en la experiencia histórica de las elecciones pasadas de Santos, de Uribe y Serpa y más atrás, era que podía ser presidente solo si ganaban 3 regiones. Los Andes, el centro. Occidente, desde Nariño hasta Chocó, con una ciudad muy importante que es Cali, Bogotá y la costa Caribe. ¿Y Antioquia dónde la mete? No, ya lo demás, pues también por ese balance histórico, pues, los núcleos uribistas son mucho más fuertes ahí, sobre todo en Antioquia, Santanderes, han logrado controlar Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca. Ahí teníamos estrategias, que era recortar la distancia. Y en eso nos fue muy bien, recortamos muchísimo en Cundinamarca, en Santander. ¿Cuál fue la estrategia para ese recorte? Entonces, pero teníamos que ganar 3, ¿cierto? Que eso sí, era el Caribe, el Pacífico y Bogotá. Bogotá teníamos con qué, porque había sido alcalde de Bogotá. Claro. Y Peñalosa es un desastre. Occidente, había una fuerte tradición progresista, habíamos ganado en Nariño muchas veces, en Cali, las comunidades afro, yo quería seducirlas en torno a una emancipación. Correcto. Muy de Cali. Y la costa, mi región. Incluso, yo decía, en donde más fácil va a ser es en la costa Caribe. Pero se lo complicaron también, porque es que la estrategia que usted utilizó para Antioquia la utilizaron ellos para acá. Entonces, porque en Barranquilla recortaron. Entonces, fíjese que yo empiezo mi campaña por acá. Bueno, las grandes manifestaciones empezaron a hacer acá. Las encuestas empezaron a decir, el Caribe está Petro, Bogotá y Caribe era lo que nos daba. Claro, sí. Y Caribe mejor que Bogotá. Y bueno, yo siempre consideré que la estrategia se estaba cumpliendo y que íbamos a ganar. Y en un momento usted se creyó ya. Iba a poner presidente, ¿cierto? Que hace como 100 años no tiene. Y a Nieto lo está mencionando, ¿no? Y, sí, lo están reconociendo. Duró 6 meses de presidente. Y no un presidente de la élite como fue Núñez, ¿cierto? Cartagenero, de la élite blanca y además muy... Y con himno incluido y todo. Sino del mundo popular, de las juventudes, del campesinado, del pequeño y mediano municipio. Y fíjese usted que ahí fue donde fallamos. Pero en Sucre le fue muy bien. ¿Pero qué pasó en Córdoba, por ejemplo, donde usted es oriundo? Allá en Montería no le fue bien. No, cuando uno mira... Porque ya se metió Uribe fuerte. Yo pienso que ellos hicieron su cálculo. Bueno, el Petro, si gana la costa, gana la presidencia. Porque lo que ellos pueden hacer en Antioquia, para ellos, ¿cierto? Que sacar una distancia muy grande, Petro lo puede hacer en el Caribe. Y sacar una distancia que contrarresta Antioquia. Y con Bogotá y Occidente, adiós. Entonces lo que vinieron fue a comprar los votos. Hubo compra de votos.
masiva. Pero ya eso cada día funciona menos. Pero cuando usted ve el mapa, entonces ¿dónde gana Petro? En la costa caribe. Barranquilla, las grandes ciudades, ¿cierto? Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Sincelejo. Pierde Montería y Valledupar. Pero ganó en Ciénaga, de oro. No, en varios municipios. Ya ahí no hay gallinas con pepitas de oro. Ciénaga de oro. Pierden Montería y Valledupar. La élite paramilitar, ¿cierto? Que se mete con toda a impedir. Pero donde está realmente la derrota son en los municipios medianos y pequeños. Carmen de Bolívar, bueno, San Jacinto incluso. Ya usted ve una mancha ahí que es de Duque. ¿Por qué votaron por Duque? Si tenían la oportunidad de tener el primer presidente costeño reivindicando el mundo popular para una emancipación social. Y nosotros como, bueno, nuestro medio es local, aunque ya no hay medio local, porque las redes nos ponen por todas partes. Se pueden poner en Berlín, allá donde salió tu familia. De todas maneras. A tu familia la robaron cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Fíjese esa historia. Alfonso López Michel, el gentleman. Usando la vaina contra los nazis, se quedaron con los bienes de los alemanes en Colombia, los robaron todo. Sí, señor. La cuestión es que la gente dice, bueno, tenemos 185.000 votos para Petro en la segunda vuelta. ¿Cómo se van a administrar esos votos para las elecciones locales? Sí se puede, ahí la organización como... Pues vamos a intentarlo. Yo digo, es lo que toca, ¿cierto? Ahora tratemos de ganar los poderes locales para hacer los programas de la Colombia humana en el territorio. La priorización del agua, la priorización de la producción, el que el presupuesto vaya en primer lugar a la educación, al cuidado de los niños. Tenemos 102 kilómetros de playa, ¿qué hacer con eso? A intentar que el sol se vuelva energía eléctrica. Fíjese que acaba el ministro de Hacienda nombrado por el presidente que el pueblo costeño votó. Acaba de anunciar que va a subir las tarifas eléctricas para la costa. ¿Qué es la más cara? Para salvar Electricaribe. Cuando mire usted esas tejas de asbesto recibiendo el sol, cambie esas tejas de asbesto por paneles solares y esa casa produce la energía que necesita. Claro, estamos perdiendo. Y ese era el programa nuestro en toda la costa, que es la región que más sol recibe. Aquí donde pega más el sol. Solo para salvar a Electricaribe le van a sacar a esos mismos que votaron por Duque la plática del bolsillo para subirle las tarifas. Pero insisto, en lo local sí han pensado en precandidatos, habrá algunas coaliciones. Porque aquí ya se habla que Yair Acuña se va a aliar con Álvaro García Romero. Es una posible alianza. La politiquería se va a juntar para detenernos. Ya lo hizo con Duque. Y nosotros le apostamos a la ciudadanía libre, que está creciendo. Pero han pensado en algún candidato, que una persona que se salga de ese contexto politiquero y que sea una figura ejecutiva, sí, inteligente. Estamos pensando ya, incluso en Sucre, para la gobernación y para la alcaldía de Sincelejo. Le pediría a todos los habitantes de Sucre que se alisten a eso, a ganar el poder local, porque en el poder local podemos hacer lo que no podemos hacer ya en el poder nacional, lo podemos hacer con los presupuestos locales. Y si esos 8 millones van hacia candidaturas de la Colombia humana en cada territorio, en cada alcaldía, ganamos media Colombia. Y en el Caribe empezamos a hacer los programas que como presidente no puedo hacer. ¿Cuál es el peor problema del Caribe colombiano y de Sucre? Porque Sucre ha sido prototipo. La tierra. O sea, Colombia, su principal problema se llama desigualdad social. Eso no lo reconocen pues quienes ganaron. Pero es la desigualdad. La desigualdad social produjo la violencia, produjo el narcotráfico, produjo la corrupción. La desigualdad social es la causante de la ignorancia. Entonces, cuando usted mide esa desigualdad social en la costa Caribe, ya no en Colombia, ¿qué tal? Entonces, ¿cuál es el elemento que propicia la desigualdad social en el Caribe? La tenencia de la tierra. Entonces usted ve estos grandes pastizales en tierras fértiles, ¿cierto? Con algunas islas muy productivas al lado de Cereté, al lado de María la Baja, algunas grandes plantaciones ya en el Urabá o allá en el Magdalena. El resto son enormes pastizales para que de vez en cuando pase una vaca.
así no se construye la riqueza. Ese es un mundo feudal. Claro. Eso la humanidad lo superó en Europa, Estados Unidos, Japón, China, hace 2 siglos. Y nosotros lo seguimos manteniendo aquí. Esos dueños de esa manera irracional de usar la tierra son los que tienen el poder político en la región. Son los que compran el voto. Es más, están fuertemente articulados a los ejércitos paramilitares, a las masacres, a los genocidios, y sus políticos se roban el billete. Eso fue lo que Duque aglutinó. Y de una manera agónica, todos se decidieron a votar por Petro. Por eso ¿En algún ganamos momento en el usted Caribe. pensó que iba a ser el presidente? Sí, claro. Teníamos con qué. Es más, hoy tenemos la mayoría. O sea, estamos a 4 años de la presidencia. Porque es que un voto comprado no es tu elector. Yo insisto un poquito en lo de la gobernación porque en redes sociales salió el nombre de su esposa, Verónica Alcocer. Sí, pero yo no voy a fundar un clan familiar político No puede hacer lo que critican, Claro, eso no es- el nepotismo. mis hijos no se Pero van a eso fue una enriquecer. noticia falsa. Eso es falso. Finalmente, la parte de seguridad preocupa mucho. O sea, ¿usted qué anhela hacer ustedes en libertad? Lo primero que hicieron después de la campaña fueron miles de amenazas. Los únicos que pueden tener la información de los nombres propios y direcciones de gente que ayudó a Colombia Humana desde Guajira hasta Leticia, la policía. Y esas amenazas se han Y al cabo de 15 días estaba todo el mundo amenazado. Que siguen todavía. ¿Y cómo está la seguridad? ¿Está bien la seguridad o se siente cómodo? No, pues acaba Duque de nombrar, que hoy mismo deshizo, menos mal, pero por la presión que hicimos, en la UNP, que es la heredera del DAS, la Agencia Nacional de Protección, una señora fascista, nazi, que estaba diciendo que nosotros somos lo peor de la humanidad y era la que nos iba ¿Y a eso cuidar. lo va a cambiar o no? Ya hoy decidió cambiarlo. Correcto. ¿Cuántos kilos perdió en la campaña? Unos 5. ¿Y qué está haciendo? ¿Ya está recuperando? Yo hago ejercicio porque, ¿cómo es? Mente sana en corpore sano. ¿Y qué va a comer? ¿Mote de queso ahora al mediodía? ¿O qué? Yo soy alérgico a la leche. Sí. Entonces, Boca Chico, como prefería Enrique Eso Díaz. espero, pero a mí me gusta el sancocho de gallina criolla. ¿Y Sí, prefiere rey. la salsa, el porro o el vallenato? Mira, a mí me gusta el porro. ¿Seguro? Sí. Y peladito me enseñaron a bailar las muchachas de Ciénaga. ¿Y qué se hizo Noel Petro? Noel Petro lo he encontrado en Bogotá varias veces. Ya él está con sus años. Todavía Él- brinca. Sí, sigue cantando. ¿Y sí votó por El nosotros? requinto. Sí, él está triste. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, Encantado. hamburguero.